El olor a diésel era mi perfume y el rugido del motor, mi canción de cuna. Me llamo Roberto, pero en la carretera todos me conocen como Beto. A mis 64 años, el asfalto es el único mapa que mi alma sabe leer. Mi tractocamión, el Valiente, un Kenworth del 98, no es el más nuevo, pero es mi compañero. Sus cicatrices son mis cicatrices. Juntos, hemos cruzado el desierto de Sonora más veces que las estrellas que hemos contado, pero esta vez, el desierto tenía algo guardado para mí. Todo empezó por Sofía, mi nieta. Sus ojos, grandes y brillantes, empezaban a nublarse por una enfermedad que los doctores locales no entendían. La única esperanza era un especialista, una eminencia en una clínica en Houston, Texas. El costo era una montaña que yo, con mis fletes, intentaba escalar centavo a centavo. Por eso acepté el viaje express, la carga refrigerada que no podía esperar. El calor era un monstruo ese martes. El sol golpeaba el parabrisas como un martillo. A unos 100 kilómetros de Hermosillo, en mitad de la nada, el Valiente tosió. Un sonido seco, metálico, seguido de un silencio que helaba más que el aire acondicionado. Me orillé, el corazón en la garganta, la manguera del radiador, rota. En este tramo, eso es una sentencia. El sol caería en 2 horas y la noche en el desierto no perdona. Saqué el celular. Sin señal. La desesperación es un sabor a cobre en la boca. Fue entonces que recordé. A unos 20 kilómetros había un paradero, aunque llamarlo así era un halago. Era un yonque, un deshuesadero glorificado que también servía de taller improvisado, propiedad de un tipo del que todos hablaban en voz baja, don Anselmo. Nadie quería parar ahí. Las historias eran oscuras, hablaban de camiones que entraban y nunca salían, de cargas perdidas, de tipos que desaparecían. Pero yo no tenía opción. Sofía. Caminé bajo el sol plomizo, el calor subiendo por las suelas de mis botas. Llegué sudando, cubierto de polvo. El lugar era tétrico. Una barda de lámina oxidada rodeaba un patio inmenso lleno de esqueletos de tráileres. El taller era una bodega oscura. Anselmo estaba ahí, sentado en la sombra como una araña. Era un hombre flaco, de ojos hundidos y una sonrisa que no le llegaba a la mirada. «¿Se le descompuso el fierro, maestro?», dijo con voz rasposa. Le expliqué. «Sí, cómo no. La grúa sale en 1 hora, pero va a tener que pasar la noche. La manguera se la conseguimos mañana». Me cobró el arrastre por adelantado, un precio que era un robo a mano armada. Pero yo estaba atrapado. Regresó la grúa con el Valiente y lo estacionaron en el patio trasero, lejos de la entrada, casi en la oscuridad. Me encerré en mi camarote. El lugar tenía una energía pesada, un silencio que zumbaba. Intenté dormir, pero el aire estaba viciado. Olía a algo más que óxido y aceite quemado. Olía a carne vieja. Serían las 3 de la mañana cuando me despertó un cántico. Bajo, gutural. Miré por la cortinilla del camarote. En el centro del patio, donde los camiones destripados formaban un círculo, había un fuego. No era un fuego normal de leña. Era una lumbre baja, azulada, que ardía en un bidón de metal. Alrededor, varias sombras se movían. Pude distinguir a Anselmo. Sostenía algo que goteaba. Murmuraban palabras que no entendía. Entonces, uno de ellos arrojó un animal al fuego, un pollo o algo así. El olor que subió fue espantoso, una mezcla de azufre y sangre quemada. Que selle el camino, que ate el metal, que el dueño de la oscuridad nos dé el poder, canturreaba Anselmo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Estaban quemando sangre para pactar. Vi cómo Anselmo tomaba un fierro al rojo vivo y lo pasaba por el humo. Luego, se rieron. Una risa seca, sin alegría. Me escondí en el camarote, rezando el Padre Nuestro que mi madre me enseñó. No pegué ojo. El miedo era una piedra en el estómago. No era miedo a los vivos. Era miedo a lo que esos vivos estaban invitando a ese patio. Apenas rayó el alba, salté de la cabina. El patio estaba silencioso. Las cenizas del fuego nocturno eran solo un manchón negro en la tierra. Un mecánico joven, con la mirada vacía, me dijo que mi manguera estaba lista. Pagué lo que me pedía, una fortuna, sin regatear. Solo quería irme. «Ya está listo, don», dijo, sin mirarme.
Arranqué, el valiente, y el motor sonó bien. Respiré aliviado. Salí de ese deshuesadero sintiendo que me quitaba una capa de mugre espiritual. Conduje 1 hora. El sol ya pegaba fuerte. Decidí parar en una gasolinera limpia, en Santa Ana, para revisar todo yo mismo y tomar un café que me quitara el sabor a miedo. Llené el tanque y por rutina revisé las llantas. Fue entonces que lo vi. En la llanta delantera derecha, en el caucho, había una marca. No era pintura, no era tiza. Parecía una quemadura, como si hubieran presionado un fierro caliente. Tenía la forma de una mano pequeña, con garras. El corazón me dio un vuelco. Revisé la siguiente llanta. Ahí estaba otra vez. La misma marca. Revisé la tercera. Igual. Corrí al otro lado. Llanta por llanta, las 18. Todas estaban marcadas. Un sudor frío me recorrió. El diablo había marcado llanta por llanta mi camión. Intenté limpiarla. Escupí. Tallé con mi guante. Usé un trapo con diésel. La marca no se quitaba. Estaba fundida en la llanta. Parte de ella. Me temblaban las manos. Es una broma de mal gusto, Beto, me dije. Pero mi voz interna sonaba hueca. Volví a la carretera, pero el valiente ya no era el mismo. El motor, que antes roncaba parejo, ahora tenía una vibración extraña, un zumbido bajo que se metía en los huesos. El GPS, que nunca fallaba, empezó a recalcular la ruta, mandándome por caminos de terracería. Error de satélite, pensé. Pero entonces, la radio se encendió sola. No era música, era estática y entre la estática susurros. Apagué la radio. Se volvió a encender. La apagué de nuevo con más fuerza. Se quedó callada. Pero el peor susto vino en una curva. Vi un tráiler venir de frente, invadiendo mi carril. Di un volantazo. El valiente se salió al acotamiento, levantando una nube de polvo. El otro camión pasó, tocando el claxon. Pero cuando miré por el retrovisor, no había nadie. La carretera estaba vacía. No había otro camión. Mi sangre se heló. Lo que sea que hayan hecho en ese patio, se había pegado a mi camión. Se estaba alimentando de mi miedo. Y yo estaba solo, en mitad del desierto, con una carga que valía miles y una nieta que me esperaba. La soledad del trailero es profunda, pero esta era una soledad diferente. Era una soledad vigilada. Llegué a Nogales como si hubiera cruzado el infierno. Entregué la carga, pero el cliente me miró raro. ¿Todo bien, Beto? Te ves pálido como un fantasma. No supe qué decirle. Cobré y me fui a un paradero de los buenos. Uno iluminado, lleno de vida. Necesitaba estar rodeado de gente. Me senté en el restaurante. Pedí un café. Mis manos no dejaban de temblar. Vi mi reflejo en la ventana. Un viejo asustado. No, esto no podía vencerme. Tenía que haber una explicación. Decidí llamar a mi hija, a ver cómo seguía Sofía. La llamada se cortaba. Papá, la cuenta, dijeron, problema, fondos. Se cortó. Sentí un vacío en el estómago. Llamé al banco. Señor Roberto, sí. Hay un problema con su cuenta bancaria. Parece que hay una auditoría inesperada sobre una herencia de su padre. Los fondos están bloqueados. ¿La herencia de mi padre? Si eso se arregló hace 20 años. Era imposible. Era un ataque. No era solo el camión. Era mi dinero. Era la clínica de Sofía. Salí del restaurante. La cabeza me daba vueltas. Y entonces lo vi. Estacionado al otro lado de la calle, bajo un farol. Un BMW último modelo. Un M8 color negro mate. Recargado en él estaba don Anselmo. Fumaba un cigarro, el humo subiendo en la noche. Me sonrió. Esa sonrisa de araña. Cruzó la calle, sus botas caras haciendo ruido en el asfalto. Maestro Beto, qué coincidencia, dijo, la voz untada de falsa amabilidad. ¿Problemas? Oí que tuvo un susto en la carretera. Y ahora el banco. Qué mala suerte, ¿no? El miedo se convirtió en rabia. ¿Qué me hiciste, Anselmo? ¿Qué le hiciste a mi camión? Él soltó una carcajada seca. Yo no hice nada. El camino cobra lo que debe. Pero mire, soy un hombre razonable. Ese camión viejo suyo le está dando problemas. Y usted necesita dinero. Le ofrezco 100,000 pesos por él. Así, en efectivo. Y le consigo que le liberen sus cuentas. 100,000 pesos.
El Valiente valía 5 veces eso. Solo el motor ajustado valía más. Era un insulto. «Estás loco. Mi camión no está en venta». Anselmo se acercó. Su aliento olía a tabaco caro y a algo más, a azufre. «Piénselo, Beto. Esos fierros viejos guardan rencores. Y las marcas, esas no se quitan con agua bendita. Acepte mi oferta. O la próxima vez, el camión que vea de frente. Quizás no sea un fantasma». Se dio la vuelta. Se subió a su BMW y arrancó, el motor rugiendo, un desafío. Me quedé ahí, temblando de furia y de un miedo que me calaba los huesos. Tenía razón. Las marcas seguían ahí, burlándose de mí. Había bloqueado mi dinero. Estaba atacando mi sustento. Esto no era un negocio. Era una condena. Conduje de regreso a Sonora con el alma en un hilo. Cada ruido del motor me hacía saltar. Cada sombra en la carretera parecía una amenaza. El camión se sentía pesado, enfermo. Las marcas en las llantas parecían más oscuras, más profundas. Ya no podía negarlo. Estaba metido en algo que no entendía, algo sucio y antiguo. Anselmo no era un simple ladrón, era algo peor. Recordé las historias de mi abuela, de la gente que se arreglaba en la sierra, que hacía tratos con el de abajo para tener poder, dinero, para fregar al prójimo. Anselmo había hecho eso. Y mi camión, mi Valiente, estaba ahora encadenado a ese pacto oscuro. Necesitaba ayuda. No de la policía, ¿qué les iba a decir? Que el diablo me había marcado las llantas. Se reirían de mí. Necesitaba otro tipo de ayuda. Mi difunta esposa, que era de Magdalena de Quino, siempre hablaba de una mujer, una curandera sabia, doña Elodia. «Esa mujer ve más allá de los ojos», decía mi Lupita. Nunca creí mucho en eso. Yo soy hombre de diésel y de fe en Dios, de la que se reza en la iglesia. Pero la iglesia se sentía muy lejos ahora. Desvié el camión. Magdalena de Quino. Pregunté por ella en el mercado. Unos me miraron con miedo, otros con respeto. La doña vive pasando el arroyo seco, donde termina el pueblo. La encontré. Su casa era pequeña, de adobe, pero impecablemente limpia. Olía a romero y a paz. Doña Elodia era una viejita, de cabello blanco trenzado y ojos negros que parecían ver el fondo de mi alma. «¿Qué se le perdió, hijo?» Porque trae la mirada de un hombre que ha visto lo que no debe. Me senté en un banquito de madera y le conté todo. El patio de Anselmo, el fuego, la sangre quemada, los susurros, las marcas en las llantas, el camión fantasma, el dinero bloqueado. Ella escuchó en silencio, asintiendo lentamente, sus manos arrugadas quietas en su regazo. Cuando terminé, suspiró. Así que fue en el patio de Anselmo. Ese hombre vendió su alma hace mucho por dominar el camino. Hizo un pacto de sangre. Lo que viste fue la renovación de ese pacto. Se levantó y caminó descalza hasta la puerta. Miró mi camión, estacionado afuera. Lo que tiene tu camión es un amarre. Esas marcas son el sello del dueño. Están usando la fuerza de tu máquina, la vida de tu Valiente para alimentar ese pacto. Por eso falla. Por eso ves cosas. Lo están drenando. Y te están drenando a ti. Sentí un escalofrío. ¿Se puede romper? Todo lo que se ata en la tierra se puede desatar, Beto. Pero no es fácil. El maligno no suelta su presa sin pelear, y Anselmo es solo el capataz. ¿Qué debo hacer, doña? Haré lo que sea. Es por mi nieta. Ella me miró fijamente. Necesitas 2 cosas, fe y valor. La fe la traes raspada, pero ahí está. Y el valor te sobra, eres trailero. Me dio instrucciones precisas. Necesitaba conseguir agua de 7 iglesias diferentes. Romero, ruda y sal de grano. Y lo más importante, un crucifijo de mezquite, uno que hubiera sido bendecido. No vas a pelear con fuego, Beto. Vas a pelear con luz. Vas a limpiar tu camión, llanta por llanta. Pero no es una limpieza de mugre. Es una limpieza de espíritu. Y mientras lo haces, no vas a rezar con miedo. Vas a ordenar. ¿Ordenar? Sí. Vas a declarar que ese camión te pertenece a ti y a Dios. Que ninguna oscuridad tiene poder sobre él. Lo vas a hacer al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. Y no debes tener miedo, ni una pizca. Si dudas, el amarre se hará más fuerte. Me dio un manojo de hierbas. Empieza con esto. Quema esto dentro de la cabina. Sahuma cada rincón.
Y luego, prepárate, porque cuando empieces a limpiar las marcas, ellos van a saber, y van a responder. Salí de la casa de doña Elodia con una mezcla de esperanza y terror. Yo, un simple trailero, ordenándole al diablo, sonaba a locura, pero la mirada de esa mujer, la paz en su casa, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Pasé los siguientes 2 días recorriendo los pueblos cercanos, de iglesia en iglesia, pidiendo un poco de agua bendita. Los padres me miraban extrañados, pero me la daban. Conseguí la sal de grano y el crucifijo de mezquite en el mercado de Magdalena. Me sentía como un caballero antiguo preparándose para una batalla. Guardé el valiente en un rincón apartado de un paradero amigo, donde nadie me molestara. Esperé al mediodía del tercer día. El sol caía a plomo. Mi corazón latía con fuerza. No dudes, Beto. Sin miedo. Empecé como me dijo. Puse carbón en un bote y quemé el romero y la ruda que me dio. El humo blanco llenó la cabina, un olor penetrante y limpio. En el nombre de Dios, fuera de aquí cualquier espíritu inmundo, cualquier atadura, cualquier mal, dije, mi propia voz sonando extraña y fuerte. Pasé el humo por el camarote, bajo los asientos, sobre el tablero. El motor, que estaba apagado, de repente hizo un ruido. El clic, clic, clic de un relevador. Mi piel se erizó. Sin miedo. Terminé en la cabina. Ahora, la batalla real. Preparé una cubeta con el agua de las 7 iglesias y un puño de sal. Tomé mi crucifijo de mezquite en una mano y un trapo limpio en la otra. Me arrodillé frente a la primera llanta marcada. La mano oscura con garras parecía burlarse de mí. Mojé el trapo. Esta llanta es mía, dije, mi voz temblando al principio. La compré con mi trabajo. La bendigo en el nombre de Cristo. Empecé a tallar la marca. Al principio, no pasó nada, pero entonces, la llanta empezó a calentarse. Un vapor siseante salió de ella. Olía a azufre quemado, tan fuerte que me hizo toser. El caucho estaba hirviendo bajo mi mano. Sin miedo, Beto. Apreté el crucifijo. Te ordeno que te vayas. Este camión está bajo la protección de Dios. La marca empezó a desvanecerse. No se borraba, se deshacía, como tinta en el agua. Pero entonces, el camión se sacudió. El motor intentó arrancar solo. Un rugido seco. Las luces del tablero parpadearon. El claxon sonó. Un grito largo y ensordecedor que resonó en todo el paradero. La gente volteó a verme como si estuviera loco. La segunda llanta fue peor. El vapor era más denso. Sentí que algo me empujaba. Una fuerza invisible que trataba de alejarme. Caí de espaldas. Levántate. Sin miedo. Me levanté. Volví a mojar el trapo y seguí tallando. Llanta por llanta. 18 veces enfrenté ese olor, ese calor, esa resistencia. Cuando llegué a la última estaba agotado, empapado en sudor, pero me sentía ligero. La última marca se disolvió. El camión se quedó en silencio. El aire olía a sal y a ozono, pero el azufre se había ido. Me quedé sentado en el suelo, temblando, abrazando mi crucifijo. Había ganado, o eso creía. El alivio duró poco. Esa misma tarde, recibí una llamada. Era mi principal cliente, una compañía de electrónicos para la que había trabajado por 15 años. Beto, lo siento. Vamos a tener que cancelar tu contrato permanentemente. ¿Qué? ¿Por qué? Nunca les he fallado. Órdenes de arriba, Beto. Dijeron que tu camión ya no es confiable, que falló una inspección. Mentira. El valiente pasaba cada inspección. Era Anselmo. Estaba apretando las tuercas. Ahora no solo era mi dinero, era mi trabajo. Me estaba ahogando. Y lo peor fue el mensaje de mi hija. Papá, el doctor de Houston llamó. Si no pagamos el depósito en 48 horas, le dan el lugar a alguien más. 48 horas. Con mis cuentas bloqueadas y mi contrato cancelado. Era una sentencia de muerte para mi Sofía. La desesperación fue tan grande que por un momento pensé en llamar a Anselmo, en venderle el valiente, en rendirme. Pero entonces toqué el crucifijo de mezquite en mi bolsillo. No, no iba a dejar que ese demonio ganara. Había limpiado el camión, pero el origen del mal seguía ahí, en ese patio. Mientras Anselmo siguiera alimentando ese pacto, seguiría teniendo poder. Pero entonces, ¿cómo me atacaba financieramente? Él era un simple yonquero.
Ahí fue cuando la pieza faltante llegó. Me llamó Miguel, mi viejo compadre, otro trailero de la vieja guardia. Beto, ¿es cierto lo que oigo? ¿Que te peleaste con Anselmo? Le conté todo. Miguel se quedó callado un largo rato. Beto, ese tipo es más peligroso de lo que crees. Hace unos años, antes de ser el rey del yonque, Anselmo estaba en la ruina. Apostaba. Lo perdió todo. Y de la noche a la mañana, apareció con dinero. Compró el patio, luego otro. Empezó a invertir. ¿Sabes qué más pasó esa noche? Su primera esposa, Rosa, se cayó en el patio. Un accidente. Un escalofrío me recorrió. Y te digo algo más, continuó Miguel. Su nuevo socio, el que le maneja las inversiones y los contratos, es un abogado de la Ciudad de México, un tal licenciado Fábregas. Ese tipo es un tiburón. Se dice que trabaja para gente muy pesada y para clientes que ni siquiera son de este mundo. Ahora entendía. Anselmo tenía el poder oscuro y Fábregas el poder terrenal. Juntos eran dueños de las rutas. Pero Miguel me dio una idea. Anselmo presume mucho de su última fiesta. Celebraron en una mansión con chef privado en San Carlos. Estaba presumiendo su nueva adquisición. Un contrato para mover todo el equipo de lujo, Chanel, Gucci, a una nueva boutique en Polanco. Una carga de millones. Esa era. Una carga así. Si yo podía, ¿qué? ¿Robarla? No. Yo no era un ladrón. Pero si Anselmo estaba moviendo esa carga, estaría vulnerable. O quizás, la carga era la clave. No, la clave seguía siendo el patio. Volví a ver a doña Elodia. Le llevé a Miguel. Ella nos recibió con café de olla. El amarre se rompió, Beto. El camión está limpio, pero la serpiente sigue en el nido. Y ahora está furiosa. Le contamos lo del abogado, lo del contrato de lujo. El dinero y el poder del mundo, dijo ella, son las herramientas que usa. Anselmo le dio al maligno un ancla en ese patio, a cambio de control, y el maligno le mandó un abogado. Tenemos que detenerlo, doña, dijo Miguel. Está arruinando a todos los transportistas honestos. No pueden detenerlo peleando en su terreno, Miguel. No con abogados, no con dinero. Entonces, ¿cómo? Pregunté. Hay que cortar el ancla, el pacto. Ese fuego que viste, Beto, no fue solo un ritual, fue un sacrificio. Miguel, tú lo dijiste, su esposa Rosa. Sentimos un frío helado en la habitación. Él la sacrificó. Susurré. Esa es el ancla. La sangre inocente que derramó en ese patio es la que le da poder. Y la renueva con sangre de animal. Pero la fuente es Rosa. ¿Qué hacemos? Pregunté, la voz ronca. Doña Elodia nos miró. Ustedes son su mente maestra, como dirían los libros. Beto, tú tienes la fe probada. Miguel, tú tienes el conocimiento de sus movimientos. Anselmo es arrogante. Cree que te venció, pero ahora está ciego de ira. El plan era simple y aterrador. No podíamos pelear contra el dinero de Polanco ni contra el abogado Fábregas. Teníamos que ir al origen. Teníamos que ir al patio, no a pelear con Anselmo, sino a liberar el espíritu de Rosa. Van a ir esta noche, a las 3 de la mañana, la hora del pacto, dijo Elodia. Llevarán esto. Nos dio velas benditas y un frasco con aceite consagrado. No van a enfrentarlo. Van a ir al lugar donde quemaron la sangre. Van a rezar por el alma de Rosa. Van a pedirle perdón en nombre de la humanidad. Van a romper la atadura de ese espíritu a esa tierra. ¿Y Anselmo? Preguntó Miguel. Él sentirá cuando el ancla se suelte. ¿Y su socio? No estará contento de perder su mejor fuente de poder. El viaje al patio de Anselmo fue el más largo de mi vida. Miguel venía conmigo en el Valiente. El camión se sentía fuerte, limpio. El motor roncaba parejo. Era nuestro caballo de guerra. Dejamos el camión escondido en un arroyo seco, a 1 kilómetro del yonque. Caminamos en la oscuridad. El silencio del desierto solo roto por nuestras botas. La barda de lámina estaba ahí. Hay un hoyo por atrás, susurró Miguel. Nos colamos. El patio estaba oscuro. Los esqueletos de los camiones parecían bestias dormidas. El olor a óxido era fuerte, pero debajo seguía el olor a azufre, débil, como un recordatorio. Allí, señalé, el manchón negro en el centro del patio, el lugar del sacrificio. Nos acercamos, el corazón en la boca. Saqué las velas.
Miguel el aceite. Doña Elodia dijo que hiciéramos un círculo de aceite y pusiéramos las velas. Susurré. Empezamos. Justo cuando Miguel trazaba el círculo, las luces del taller se encendieron de golpe, cegándonos. Sabía que volverías, viejo estúpido. La voz de Anselmo retumbó. Estaba en la puerta del taller con una escopeta. Detrás de él, 2 de sus mecánicos, armados con palos. Creíste que podías limpiarlo, ¿verdad? Pero el sello es para siempre. Y ahora viniste a mi casa a morir. Apuntó la escopeta hacia mí. Miguel me empujó. Hazlo, Beto. Yo lo distraigo. Miguel, valiente, agarró un tubo de metal y corrió hacia los mecánicos. Yo me arrodillé. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender el fósforo. ¡Muere!, gritó Anselmo, y el sonido de la escopeta rompió la noche. El disparo resonó en el patio, pero no me dio. En el instante en que Anselmo disparó, una de las llantas de un tráiler viejo junto a él explotó con un estallido ensordecedor, desviando su puntería. El perdigón golpeó el metal de un motor a mi lado. Encendí la primera vela. Anselmo, detente. Esto no es contigo, grité. Es por Rosa. Al oír el nombre, Anselmo se congeló. ¿Qué? ¿Qué sabes tú de ella? Sabemos lo que hiciste, Anselmo. La sacrificaste en este mismo lugar. Encendí la segunda vela. Miguel estaba peleando con los 2 mecánicos, era un hombre fuerte. Mentira, fue un accidente, gritó Anselmo. Pero su voz se rompió. El pánico entró en sus ojos. Encendí la tercera vela. Por el alma de Rosa, que Dios te perdone y te dé descanso, dije, mi voz llenando el patio. En ese momento las 3 velas brillaron con una luz blanca y pura, y el suelo, el manchón negro, empezó a humear. No era humo de fuego, era un vapor helado, y un gemido se escuchó, un lamento de mujer que salió de la tierra. Los mecánicos de Anselmo soltaron los palos y salieron corriendo, gritando de terror. Miguel, pálido, se quedó a mi lado. Anselmo miró el suelo humeante, su rostro descompuesto por el terror puro. No, no, el trato está sellado. El poder es mío. Tu poder se acabó, Anselmo, grité. El pacto se rompió. El suelo tembló. Las sombras alrededor del patio, que antes parecían quietas, empezaron a retorcerse. No eran sombras de los camiones. Eran algo más. Se alargaron hacia Anselmo, como manos de humo. No, socio, no me dejes, gritó él, retrocediendo. Pero las sombras lo envolvieron. No lo tocaron, pero pasaron a través de él. Anselmo soltó un grito que no era humano. Un grito de terror absoluto, de locura. Y luego cayó al suelo, convulsionando, sus ojos en blanco. Las sombras se replegaron. El gemido cesó. El vapor desapareció. El patio quedó en silencio, iluminado solo por las 3 velas que ardían tranquilas. Miguel y yo no esperamos. Salimos de ahí corriendo, sin mirar atrás. Llegamos a El Valiente, y arranqué, saliendo de ese arroyo y entrando al asfalto, conduciendo hacia el amanecer. No hablamos en una hora. Finalmente Miguel dijo, ¿Qué fue eso, Beto? Creo que fue justicia, compadre. Justicia divina. Conduje directo a Hermosillo. Cuando llegamos, mi celular sonó. Era mi hija, llorando. Papá, no sé qué pasó. El banco llamó. El dinero está liberado. Y un donador anónimo pagó el resto del tratamiento en Houston. Sofía va a ir a la clínica. Lloré. Lloré como un niño, ahí, en el asiento de mi camión, mientras el sol salía. Las noticias corrieron rápido en el mundo del transporte. Don Anselmo fue encontrado a la mañana siguiente, vagando en el desierto. Estaba vivo, pero su mente se había ido. Balbuceaba sobre el socio y la deuda. Sus cuentas fueron congeladas. Su abogado, Fábregas, desapareció, investigado por fraude masivo. El imperio de Anselmo, construido sobre sangre, se derrumbó en un día. El Valiente y yo seguimos en la carretera. Sofía tuvo su tratamiento y está recuperándose. Sus ojos vuelven a brillar. A veces, cuando estoy en la carretera de noche, recuerdo ese patio. Recuerdo el olor a azufre y el sonido de las sombras. Pero entonces agarro el crucifijo de mezquite que ahora cuelga de mi espejo retrovisor. Entendí algo en ese viaje. El mal existe, sí, y hace pactos. Busca poder. Marca tus llantas.
Pero la fe, la voluntad de un hombre que lucha por su familia, es un poder más antiguo. Napoleon Hill hablaba de tener un propósito definido. Mi propósito era mi nieta, y ese propósito fue más fuerte que cualquier pacto con la oscuridad. El camión es solo fierro al final. Lo que lo mueve es la voluntad del hombre tras el volante. Y mi voluntad, decidí esa noche, le pertenece solo a Dios. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio. Deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Les agradezco de corazón que me hayan acompañado. Si les gustó esta historia, por favor dejen un comentario y sigan el canal. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estos relatos. ¿Qué otras historias o temas les gustaría que contáramos? ¿Desde dónde nos están escuchando? Quiero saludar a mi gente. Como forma de agradecerles su apoyo,
Dejé unas recetas de té y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado, para cuidarnos en el camino. Muchas gracias y que Dios me los proteja a todos en la carretera.